Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Estamos acá en esta mesa de experiencias provinciales. Vamos a trabajar con educación superior del Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe, ¿sí? Les doy la bienvenida. Mi nombre es Liliana Calderón. Yo soy docente y profesora de UNIPE, y voy a funcionar acá como la moderadora, digamos, de esta mesa. Lo que vamos a hacer ahora es presentar dos líneas de trabajo, que son las que van a exponer hoy, que dependen de la Subsecretaría de Educación Superior de la provincia de Santa Fe. Una de estas líneas es el sostenimiento de las trayectorias estudiantiles y el otro es el observatorio de prácticas. Primero voy a presentar a Patricia Moscato, que ella es la profesora en Ciencias de la Educación, es licenciada en Ciencias de la Educación, es magíster en Ciencias Humanas y actualmente es la subsecretaria de Educación Superior de la provincia de Santa Fe. ¿Sí? Las líneas de trabajo, entonces, quienes van a participar y van a exponer son, en primer lugar, la línea de sostenimiento de las trayectorias estudiantiles, y allí están Carolina Escabino, licenciada en Psicología, magíster en Psicología y doctora con mención en Ciencias Sociales, y es la coordinadora académica de la Maestría de Formación Docente de la UNIPE. Además es docente, bueno, en otras universidades. Silvina Simolay, licenciada en Psicología, magíster en Educación, doctora en Educación, y también es integrante de esta línea de trabajo, junto con Santiago Sburlati, que es licenciado en Psicología, docente de la Universidad de General Sarmiento, también integrante de esta línea de sostenimiento. Por el Observatorio de Prácticas, yo los presento a todos y luego, bueno, van sucesivamente a hacer las exposiciones. Por el Observatorio de Prácticas está María Fernanda Foresi, que es profesora en Filosofía, Psicología y Pedagogía, licenciada en Pedagogía Social, es profesora de residencia docente, es la coordinadora de la Diplomatura de Estudios Avanzados en Prácticas de Acompañamiento a la Formación, y es referente jurisdiccional del observatorio en la provincia de Santa Fe. Alejandra Marzán, profesora en Ciencias de la Educación, especialista en nuevas infancias y juventudes, también ella es especialista en psicoanálisis y prácticas socioeducativas, referente también jurisdiccional del observatorio. Está también Giselle Leonetti, profesora en Psicología y Ciencias de la Educación, docente de institutos de educación superior, asesora pedagógica, y es miembro del equipo de la Subsecretaría de Educación Superior de Santa Fe. Y está María Eugenia Mena, que es profesora en enseñanza primaria común y especial, licenciada en educación, doctora en educación, y también es referente jurisdiccional del observatorio. Así que, bueno, dos cosas que voy a decir antes de darles la palabra. En principio, la bienvenida a todos las expositoras. Es decir, que voy a ir poniendo en el chat digamos, el enlace del Drive para que ustedes puedan anotar la asistencia. Lo voy a hacer varias veces a lo largo de este tiempo, para que puedan luego solicitar la certificación, ¿sí? Y lo otro que tenía que decir, que no me acuerdo, que íbamos a poner en el chat también, que las preguntas, ¿sí? O consultas o lo que deseen comentar, lo vamos a dejar para el final de todas las exposiciones, ¿sí? Si quieren ir tomando nota, y si quieren también ir recordándonos en el chat, también vamos a leerlos desde ese lugar, ¿sí? Así que, bueno, si les parece, podemos comenzar.
Patricia. Muchísimas Bueno, gracias. Perdón. Bueno, muchísimas gracias, Liliana. Muchas gracias bueno, acá al equipo de la Subsecretaría del Observatorio de Sostenimiento de las Trayectorias y especialmente a todos los presentes en esta sala. Para nosotros, hablo en nombre del equipo de la Subsecretaría. Es un gusto compartir, socializar un modo de trabajo del cual estamos muy contentos y que queremos compartir con ustedes algunos tramos de lo que fue el recorrido y de lo que está haciendo el recorrido en el nivel superior, ¿no es cierto? También es una alegría ver algunos nombres y caras conocidas y queridas acá en la sala. Bueno, como les decía, la intención es presentar, socializar un modo de construcción colectiva de líneas políticas que se vinculan fuertemente con una identidad que está en construcción en el nivel superior. Estamos convencidos, y por eso trabajamos de este modo, siguiendo a Stephen Ball, que las políticas, las líneas políticas en educación superior particularmente, no se bajan, no se implementan, sino que se traducen en el territorio. Los actores traducen políticas y en esta configuración en la que se juega una dialéctica entre lo micro y lo macro, está la potencia transformadora de la política y de los actores, ¿no es cierto? Las líneas que vamos a presentar hoy, las del Observatorio de Práctica y Sostenimiento a las Trayectorias, junto con otras líneas de la Subsecretaría, como puedo mencionar la de Fortalecimiento Institucional, Políticas Estudiantiles, coinciden en un modo de posibilitar y trabajar con esas traducciones que hacen los actores en el territorio. Se parte, es cierto, de una voluntad política que sostiene ciertos principios, por ejemplo, la educación superior como derecho, la educación como bien público, o sea, principios en los cuales estamos de acuerdo, que está de acuerdo la comunidad académica, la comunidad científica, y también el colectivo al nivel superior, ¿no es cierto? También entre estos principios tenemos una consideración específica sobre los profesores y los docentes como intelectuales transformativos, de ahí esta habilitación permanente para construir políticas, ¿no? Entonces decía, se parte de una voluntad política que sostiene principios, perspectivas y supuestos, que abonan a una construcción colectiva, que van formando normativas, acciones y traccionan, y esto es muy importante para nosotros, tracciona una gramática específica, novedosa en el nivel superior. Lejos estamos hoy, muy lejos estamos hoy, de aquellos institutos que la academia describía hace 30, 35 años, con esta característica específica del isomorfismo para los niveles para los cuales forman. Estamos muy lejos de esos institutos. Estamos lejos de institutos que tenían una población de estudiantes homogéneos, que se podían caracterizar fácilmente. Hoy tenemos esta nueva gramática que no fue por generación espontánea, sino que tiene que ver con una historia compleja que empieza con el crecimiento cuantitativo del nivel superior, cuantitativo en número de estudiantes y en número de instituciones, y también que empieza a entender a la educación superior, esto cronológicamente, desde fundamentalmente la Ley de Educación Nacional, desde el principio del siglo XXI, la educación superior como derecho, ¿no? Y tracciona una serie de líneas a nivel federal y en las jurisdicciones que apoyan esta perspectiva y trabajan para ello a través de la creación de distintas líneas formativas y dispositivos institucionales. Como les decía, también en esta nueva dinámica de los institutos se sostiene una consideración de la práctica docente y de la función del instituto formador de docentes bien diferente
a la que describíamos hace ya unas cuantas décadas, ¿no es cierto? El campo de la práctica aparece fuertemente vinculado a las escuelas para las cuales formamos, se empieza a hablar de escuela asociada, se deja hablar de escuela destino, se jerarquiza la función del coformador, bueno, en fin, y empieza una consideración muy diferente del campo de la práctica que hoy también va a presentar el observatorio. Entonces, en este marco es que se despliegan estas dos líneas y bueno, vamos a dar la palabra entonces a los equipos que han realizado y están realizando, junto con fortalecimiento y políticas estudiantiles y virtualización de la enseñanza, experiencias bien interesantes en la provincia. Bueno, ahora sí, Caro, si querés. Gracias, ahora sí, disculpa Patricia la superposición de la coordinación. Bueno, nosotros somos parte del equipo del sostenimiento de las trayectorias estudiantiles de la Subsecretaría de Educación Superior, y en el marco de presentación que hizo recién la subsecretaria Patricia Moscato, vamos a exponerles la experiencia que venimos desarrollando desde el 2021 a la actualidad en el marco de recuperar los saberes que se producen en las propias instituciones en torno a esta temática, que es una problemática que a la subsecretaría, digamos, le preocupa. Se han desarrollado diferentes lineamientos de trabajo y las instituciones vienen trabajando y analizando y ensayando estrategias en relación a este tema, y en el día de hoy vamos a comentarles un poco en qué consistió entonces nuestra propuesta formativa. Hemos diseñado unas diapositivas como para acompañar la presentación del día de hoy. El equipo que componen nos pueden ver en sala y vamos a participar. En el año 2021, además de quienes estamos acá en sala y vamos a hablar, nos acompañó Ana Gracia Toscano, que después descontinuó por otros motivos su participación, pero no queríamos dejar de mencionarla también porque es parte idearia, junto con la subsecretaría, de los lineamientos de trabajo que hemos realizado. ¿Cuál fue la propuesta formativa y cómo empezamos? ¿Cuál fue el estado de situación? Con la subsecretaría veníamos identificando de que había distintas iniciativas institucionales respecto al sostenimiento a las trayectorias y que era necesario establecer la construcción de un marco común de referencia, juntar a los actores que venían desarrollando en el trabajo diario en las instituciones para poder socializar y conversar sobre lo que allí estaba sucediendo y ver y compartir conjuntamente las diferentes acciones que venían desarrollando. Para eso delimitamos 3 grandes ejes de trabajo para conversar: uno vinculado a las experiencias estudiantiles, a las trayectorias estudiantiles y el acompañamiento, que a lo largo de la exposición vamos a ir planteando. Entonces, en principio, buscamos con estos espacios que habilitamos, que principalmente fueron talleres que fueron variando a lo largo del tiempo, del 2021 a la actualidad, diferentes tipos de modalidades y trabajo, estuvieron orientados a poder socializar y recuperar la historia institucional, porque partíamos de la idea, y en eso no nos equivocamos, y gran parte del trabajo que fuimos haciendo dio cuenta de la gran producción que hay en las instituciones en relación a esta temática y la importancia de encontrar no solo entre las instituciones, sino al interior de la propia institución, una reconstrucción de las diferentes estrategias que se venían desarrollando. Y también generar un espacio para discutir o pensar conjuntamente y de modo colaborativo de qué se tratan estas nuevas funciones que implican en las prácticas de enseñanza pensar el sostenimiento de las trayectorias estudiantiles en el nivel superior.
Para eso nos proponíamos analizar prácticas, construir problemas, hacer seguimiento de las diferentes estrategias que las instituciones venían desarrollando y acompañar todo ese proceso de revisión, de escritura y demás con un trabajo en torno a la discusión de los ejes conceptuales que dábamos como comienzo. Tuvimos una modalidad de trabajo que la pensamos y que nos parecía bastante estratégica y creo que ha resultado positivo. Después hay miembros acá en la sala que formaron parte de estos trabajos, así que quizás van a poder dar también sus impresiones de voz directa, pero nuestro interés era generar una participación, pero ya no solo como un docente de institutos que quiere hacer un taller, sino reconocer su pertenencia institucional y analizar la problemática a la luz de la institución a la cual está representando. Eso nos pareció como un abordaje estratégico para el armado de los talleres y toda esta propuesta de buscar analizar las prácticas, pensar las acciones que se venían haciendo, reconstruir lo hecho y relanzarnos en una revisión hacia lo que vamos a ir. Entonces esto implicó también trabajar con informantes claves, que cada actor que participaba en representación institucional en estos talleres pudiese identificar informantes claves o actores claves de su institución para recuperar esta historia y trabajar de manera articulada, ¿sí? Y en su conjunto pensar las funciones del acompañamiento. Bien, acá vamos a presentar muy sucintamente los 3 ejes de trabajo. Recuerden que también formamos parte Silvina Simolay, que ahora va a tener la palabra y nos va a acompañar a lo largo de toda exposición, y Santiago Burlati, que hará lo mismo. Silvina, tenés la palabra. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, con respecto al primer eje que nos acompañó desde el comienzo, centrado en la construcción de la experiencia estudiantil, perdón, hay Sí, voy a... uno o dos, yo no lo puedo silenciar por eso. Silvina, Sí. voy a silenciar a todos porque no lo identifico y te volvés a activar. Dale, bárbaro. Bien, con respecto al primer eje centrado en lo que es la mirada acerca de la experiencia estudiantil, nos focalizamos especialmente en discusiones muy conocidas por todos y todas, pero que quisimos renovar y avanzar en ellas acerca de la construcción del oficio de estudiante, del nivel superior, la especificidad de ese oficio y de las prácticas y estrategias que allí se tienen que comenzar a desplegar. Esta idea de que la construcción del oficio de estudiante es un proceso paulatino, con grados de complejidad creciente, y que se va desarrollando a lo largo de toda la formación. Y en relación con estas discusiones, también las conceptualizaciones de Coulon acerca del proceso de afiliación, tanto a la vida institucional como a campos intelectuales y profesionales específicos, ¿no? En relación a este tipo de cuestiones, trabajamos como el tránsito por el nivel superior implica la incorporación progresiva a ciertas comunidades especializadas, ¿no? Y que no es algo que tenemos que dar, por supuesto, desde el principio, sino que tenemos que, desde el inicio, ir dando una bienvenida y alojando en ese proceso de apropiación y de participación, ¿no? Desde una mirada más situacional. Y finalmente, uno de los ejes de discusión que nos sigue acompañando es en relación a la pregunta si es posible el desarrollo de una pedagogía de la afiliación y qué cuestiones que suelen estar implícitas en muchas instituciones y en muchas prácticas necesitábamos explicitar y transformarlas en asuntos de la formación. Hasta ahí, Caro. Bien, gracias Silvina. Entonces, recién nos comentaba Silvina
qué implica el ingreso de un estudiante al nivel superior. Un nivel que frente a las propuestas formativas que tiene, también tiene organizado cierto itinerario formativo y espera ciertos desempeños por parte de los estudiantes. Entonces, también trabajamos muy fuertemente a partir de las ideas de Ana María Escurra entre lo que es el estudiante ideal y el estudiante real, el revisar esa experiencia estudiantil que nos hablaba recién Silvina para descentrar la mirada en lo que tradicionalmente se plantea como los déficits del estudiante, lo que no trae de cierto nivel, de los problemas que tiene en afrontar las demandas cognitivas que el nivel superior le solicita, no porque consideremos que no haya factores, digamos, condicionantes, factores, aspectos socioeconómicos que están influyendo, pero a nosotros nos interesa fuertemente discutir con las instituciones, y en ese momento nos interesaba y hemos ampliado la discusión sobre cómo el fenómeno educativo en sí mismo puede generar procesos vinculados a provocar ciertas expresiones de los estudiantes que necesitan ser trabajadas y que cambiando ciertas demandas del trabajo docente, reconfigurando las prácticas de enseñanza, los tránsitos de los estudiantes pueden verse significativamente enriquecidas. En este sentido, vemos que el fenómeno educativo está influenciado por otros factores, pero nosotros analizamos particularmente el componente productivo que tiene la institución respecto de las trayectorias estudiantiles. Este fue otro gran eje sobre el cual estuvimos trabajando y discutiendo conjuntamente con las instituciones participantes, y a la luz de estas dos grandes términos, experiencia y trayectorias, avanzamos a reconfigurar y a pensar de qué se trata entonces el acompañamiento o sostenimiento a las trayectorias estudiantiles. Santiago, tenés la palabra. Bien, buenas tardes a todos y todas. Bueno, otro de los ejes que a nosotros nos pareció interesante e importante, digamos, destacar era qué entendemos por acompañamiento, ¿no? De alguna manera definir y poder conceptualizar y además problematizar esta idea de acompañamiento y sostenimiento de las trayectorias. Por un lado, acá recuperamos mucho de los aportes, en parte del psicoanálisis a través de Perla Selmanovic, pensando esta relación entre lo que es la noción de deseo, de trama y de saber, para poder pensar también la trayectoria de los estudiantes en relación a esta dimensión del deseo, y poder pensar no solamente el deseo en términos del aprendizaje, sino el deseo de enseñar, ese encuentro entre los actores institucionales y los estudiantes en la trayectoria. Y a partir de ahí poder pensar qué entendemos por acompañamiento, qué entendemos por acompañar. En este punto nos parecía interesante poder pensar cómo se fortalece una construcción colectiva y entramada, ¿no? Recuperando esta idea de trama a partir de los aportes también de Greco y Nicastro y de Lorenz Cornu, de hacer cómo pensar la trama en la relación del acompañamiento, ¿no? Y cómo esa política del acompañamiento o esa dimensión del acompañamiento se puede convertir en una cultura institucional, digamos, que no sea en experiencias que suceden solamente en relación a hechos o circunstancias específicas que pueden presentar los estudiantes en sus trayectorias, sino que se conviertan en políticas y digamos, en una cultura institucional que se va entramando y que adquiere una dimensión colectiva, digamos. Poníamos fuertemente el acento en eso, en que justamente hay una apropiación colectiva por parte de la institución de lo que significa pensar y problematizar la dimensión del acompañamiento. Y por otro lado, desde ese lugar, cómo desarrollar acciones de acompañamiento que responden un poco a la variabilidad de las situaciones, ¿no? Y de los emergentes que presentan las trayectorias de los estudiantes. Es decir, no pensar modelos estandarizados o modelos que funcionan de una vez y se van replicando, sino poder pensar esta dimensión en función de esos emergentes que van apareciendo, que muchas veces suponen como, además de situaciones completamente inesperadas, como pasó durante la pandemia y lo que implicó acompañar, digamos, en esa situación tan inusitada o tan digamos, inesperada en términos generales,
y cómo para poder pensar eso es necesario problematizar, es necesario pensar la definición de los problemas, los que se identifican, los que las instituciones muchas veces diagnostican o que en todo caso relevan a partir de información, a partir de estrategias que van desarrollando para poder señalar cuáles son los problemas más comunes de los estudiantes. Pensar esos problemas de manera compleja, ¿no? A partir de la construcción de unidades de análisis más complejas que de alguna forma permite hacer una relectura de estas situaciones en línea con lo que fuimos trabajando con las trayectorias estudiantiles, esa relectura que de alguna manera quita el foco o deje de poner la mirada siempre sobre el estudiante o sobre el sujeto para poder pensar en esa trama y en ese encuentro entre la institución y la trayectoria o igual la elección de los estudiantes. Bien, entonces a partir de estos lineamientos conceptuales nos encontramos en diferentes espacios de trabajo y vamos a ir mostrando los diferentes aspectos que logramos construir conjuntamente con las instituciones participantes, ¿sí? En el año 2021, Santi, ¿presentás vos acá? Sí, en el año 2021 desarrollamos talleres que tuvieron que ver con el diseño de las estrategias y funciones para acompañar trayectoria estudiantil a nivel superior, digamos, fueron talleres de formación. Perdón, Santiago, Sí, Santiago, sí. ahí están avisando en el chat que se escucha muy bajo. No sé, me parece que es tu intervención, que escuchan bajito. No sé si se podrá mejorar. No tengo mucha más herramienta, pero no sé cómo ¿se escucha muy bajo? Eso Yo me escucho están bien, avisando. quizás tiene un Yo tono de voz escucho bien. estridente que el mío. Se escucha un poquito hay- más bajo, sí, por ahí si te acercas más al Un micrófono. poquito más Claro. por las dudas. Sí. Gracias. Bueno, como decía, en el 2021 que iniciamos este trabajo a partir del equipo y de la convocatoria de la subsecretaría, desarrollamos estos talleres que tienen que ver con el diseño de estrategias y funciones para acompañar trayectorias. Digamos, los destinatarios fueron profesionales del Instituto de Educación Superior que estuvieran involucrados en acciones de acompañamiento. Participaron 77 instituciones, que como es un poco la filmina, representa un porcentaje bastante alto de los institutos de la provincia, y finalmente terminaron de 153 estudiantes, lo cual permitió tener un alcance bastante grande y, digamos, abarcar sobre todo toda la geografía de la provincia en esta instancia de formación. No sé, Bien, Carlos, ¿sí? este taller, perdón, Sí. ¿seguís vos, Santi? Dale, sigo. Este taller se organizó en dos grandes módulos, que fue un espacio de conversatorio con especialistas, que ahí pueden ver. Cada uno de los conversatorios abordó una de las temáticas que ya les fuimos planteando conceptualmente y se fortaleció con módulos de profundización que también abordó cada uno de los temas que estuvimos trabajando. Producto del debate y la discusión en este taller del 2021, las instituciones participantes hicieron un trabajo final y nosotros trabajamos sobre una sistematización respecto de lo que se fue encontrando ahí, que ahora Silvina nos va a compartir. Bien, y con respecto a estos talleres que se organizaron en 2021, enfatizar esto que dijo Carolina acerca de que trabajamos con bastantes comisiones y que en cada comisión había grupos de integrantes de una misma institución dialogando e interactuando con 3 o 4 más instituciones. Entonces, de esta manera, lo que hacíamos era propiciar el trabajo intrainstitucional de reflexión y también la construcción y discusión interinstituciones. A lo largo de todo el taller se fue trabajando en un proceso de escritura, en un trabajo de escritura en proceso, donde fueron construyendo esta historización de las acciones de acompañamiento que venían realizando, consultando a diferentes actores, y eso finalizó con un trabajo que para nosotros era una memoria institucional que iba a quedar como insumo de la institución. Y bueno, para esta ocasión vamos a presentar 3 grandes ejes de
la sistematización que hicimos a partir de esos trabajos. Por un lado, todo el proceso de construcción de las problemáticas de la experiencia estudiantil, pero no, vale la aclaración, no pensando que estas problemáticas son de los y las estudiantes, o que son atributos de ellos, que son problemas que cargan y que tienen ellos, sino que son problemáticas que se generan cuando estudiantes concretos se encuentran con particulares culturas institucionales en el contexto de una propuesta formativa específica. Por otro lado, lo que vamos a presentar es una sistematización de los tipos de diferentes estrategias que venían implementando y que comenzaron también a renovar y poner en valor y revisar las diferentes instituciones. Y finalmente lo que elegimos presentar hoy es las dificultades, los desafíos y los debates que se dieron en los talleres en relación acerca de qué es acompañar las trayectorias y qué no lo es, y cómo se puede realizar diseños de acciones fundadas en relación a esto. Bien, con respecto al primer eje, problemáticas de la experiencia estudiantil, voy a presentar muy brevemente los grandes temas que surgieron, ¿no? Por un lado, todo lo que refiere a la afiliación institucional y curricular, ¿no? Por parte de los y las estudiantes. A modo de ejemplo, la preocupación de las personas participantes por el desconocimiento o el uso inadecuado que realizan estudiantes para ponerse en contacto con docentes, con autoridades, para gestionar trámites, todas las cuestiones que tienen que ver con la vida institucional, a la vez que dificultades para la apropiación de las reglamentaciones, y esta idea no solo de tener acceso a la reglamentación, sino de considerar a la reglamentación como una herramienta para la toma de decisiones, con respecto a la presentación de exámenes, con respecto a las decisiones estratégicas acerca de si tengo que abandonar una asignatura, cuál me conviene, la dificultad de diferenciar entre diferentes tipos de espacios curriculares y de entender cuál es el oficio que se va a solicitar, depende del tipo de espacio curricular, y el desconocimiento sobre la propia situación académica, entre otras. Otro gran tema, y que sigue siendo objeto de preocupación, lo siguió el año pasado y es el desarrollo de habilidades, estrategias, competencias de escritura y lectura académica, y también de expresión oral, ¿no? Trabajamos allí fuertemente esta idea que las prácticas de lectura y escritura no son prácticas generalizables, que se adquieren de una vez y para siempre, sino que se trata de un proceso continuo y que va adquiriendo su especificidad de acuerdo a los contextos en los cuales nos desempeñamos. Entonces, en ese sentido, trabajamos fuertemente cómo poder introducir a los y las estudiantes, digo introducir y no nivelar, ¿no? A los y las estudiantes ingresantes, iniciando su vida en el nivel superior, a las formas específicas de lectura y escritura que requiere cada disciplina, a los géneros profesionales que se requieren, ¿no? Y bueno, y como una problemática muy específica de la pospandemia, aparecieron mucha inquietud acerca de las prácticas de expresión oral, principalmente en las mesas de exámenes. Otro gran tema, que lo podemos llamar estrategias para el trabajo intelectual, pero que elegimos el término hábitos, que fue el utilizado por la mayoría de las instituciones, donde preocupaciones comunes que se construían era la falta de organización en las actividades a realizar y la dificultad de los y las estudiantes por identificar qué se debe priorizar, ¿no? En el conjunto de cosas que se van exigiendo. La dificultad para el establecimiento de hábitos de trabajo, para la organización de los tiempos y los ritmos de trabajo. Bueno, la cuestión de dificultades para
un desempeño con mayor autonomía, ¿no? Aquí surgió otra cosa que voy a mencionar después. También sí las dificultades, esto es como algo bien de nuestros momentos, de lo que hablaba Patricia, de articular las exigencias académicas, laborales y personales. También cuestiones específicas del oficio de estudiante, como plantearse acerca de cómo explicitamos y trabajamos lo que es la toma de apuntes, el desarrollo de cuadros sinópticos, mapas conceptuales, cuadros comparativos, y cómo desarrollamos estrategias de trabajo con el conocimiento bien específicas del nivel como analizar, sintetizar, relacionar, juzgar, argumentar, comparar información. Bien, con respecto a ahora voy al sentido, con respecto al sentido percibido de la formación, las preocupaciones que se presentaron más que nada en este primer año fueron la falta de conocimiento de los y las estudiantes acerca de qué implicaba la carrera para la que se estaban formando, ¿no? Y bueno, estuvimos trabajando sobre eso. Y otro gran punto que nosotros lo agrupamos bajo el título Disposiciones actitudinales de los y las estudiantes, y disposiciones lo definimos como ciertas disposiciones a la acción que no se encontraban y que tanto docentes como equipos de gestión de las instituciones no encontraban la forma de trabajar con respecto a estas situaciones. Allí agrupamos la preocupación por la falta de autonomía, por el sentido de responsabilidad, por la preocupación por la ausencia de interés o motivación insuficiente, o por la presencia de apatía o desgano por parte del estudiantado, la preocupación por la poca tolerancia a la frustración que observaban en los estudiantes y que no sabían cómo abordar estas situaciones, y para ir construyendo modos adecuados de resolución de problemas y conflictos. Nuevamente aclaró muy brevemente el posicionamiento para trabajar estas disposiciones que planteaban como preocupación fue siempre pensar que las disposiciones también son situacionales y dependen de los contextos y de las situaciones y de los modos de concebir al otro que se van jugando en las diferentes interacciones en ese sentido. Y finalmente, muy rápidamente, fue interesante el trabajo que realizamos en un momento de decir, bueno, diferenciemos cuáles son las problemáticas de los estudiantes que están iniciando sus estudios de los estudiantes avanzados. Y bueno, no lo voy a detallar, pero allí lo que quedó en evidencia es que en estudiantes avanzados seguía habiendo preocupaciones parecidas a aquellas que se ubicaban en el ingreso al nivel superior. Y esto nos mostraba cómo el trabajo acerca del desarrollo del oficio de estudiante y del proceso de afiliación es necesariamente un trabajo que se debe dar durante toda la formación de manera paulatina y con complejidad creciente. Muchas gracias, Silvina. Después, dentro del trabajo que desarrollamos, estuvimos analizando las diferentes estrategias, conjuntamente con los participantes, las diferentes estrategias que desarrollaban para el sostenimiento de las trayectorias. Ahí pudimos conjuntamente dar cuenta que hay dos grandes lineamientos, aquellos que están pautados desde el punto de vista normativo. En la provincia, el decreto 4199 del 2015 pauta que en el régimen académico institucional es necesario desarrollar el curso introductorio, que es una política orientada al fortalecimiento y el sostenimiento de las trayectorias estudiantiles para los ingresantes al nivel superior. Entonces, en todos los institutos estuvo lo que es el curso introductorio, que varía según las instituciones en la modalidad que lo van implementando, y donde acá podemos ver que puede haber distintas maneras de interpretar este curso introductorio, que puede ir desde la afiliación hacia la ambientación, de la nivelación a la promoción, ¿sí?
Acá no me voy a detener ahora porque estamos muy mal de tiempo, si necesitamos avanzar en lo que vamos a decir, pero si están interesados, después podría volver a comentar en el intercambio sobre estos aspectos. Y por otro lado, había estrategias, acá ya más de iniciativa institucional, ¿sí? No tan regulada desde el punto de vista normativo, en el marco del ideario de lo que son las políticas y los ejes de trabajo. Cada institución fue desarrollando diferentes tipos de acciones que las podemos organizar en 3 grandes campos. Aquellas acciones orientadas a generar procesos de afiliación institucional, aquellas acciones que están orientadas a generar algún tipo de intervención para el desempeño estudiantil, para trabajar sobre el desempeño estudiantil, y aquellas acciones que estaban orientadas ya sea para monitorear la experiencia estudiantil, cómo está yendo el rendimiento de los estudiantes, dónde hay puntos de quiebre en el avance de la carrera y demás, así como trabajo en torno a la propia labor de los equipos docentes de los institutos. Después, si quieren, puedo fortalecer o ampliar sobre esto. Santiago, tenés la palabra. Bien, sí, voy a tratar de ser breve. Finalmente, nos interesó relevar con los diferentes institutos y con las experiencias que fuimos trabajando, aquellos modos de acompañamiento y estrategias institucionales de intervención que se fueron debatiendo, discutiendo y compartiendo. En este sentido, nos pareció importante hacer como, digamos, un registro de lo que se señalan como dificultades, como desafíos y debates acerca de cómo implementar las propuestas. Los organizamos un poco en dos secciones, una que tiene que ver con aquello referido con el objetivo de lograr cambios en las culturas institucionales y aquello que tiene que ver con los soportes institucionales necesarios para realizar las tareas. En relación a lo primero, también seré breve y en todo caso lo retomaremos. Los menciono y tenían que ver con esta necesidad, que esto yo lo mencionaba antes, de institucionalizar una política de acompañamiento de la trayectoria que vaya más allá de la problemática puntual, ¿no? Generar espacios de trabajos colectivos, ¿no? Que es la necesidad de tener tiempos y espacios institucionales para abordar la tarea y modificar tradiciones y miradas en el cuerpo docente. Conceptualizar y debatir las conceptualizaciones que hay acerca de lo que se entiende por acompañamiento de trayectoria, que esto también, en ese sentido, se ponderó también el espacio del taller en el que vinimos trabajando, acerca de cómo se piensa la trayectoria, en quién se deposita la mirada, cómo se piensa esa intersección entre la elección de la carrera y de la formación profesional y lo que la institución ofrece. En relación a los soportes institucionales, bueno, hay una de las preocupaciones que tiene que ver con que se atomice y se desarticulen un poco las intervenciones, que queden desperdigadas en diferentes roles, en diferentes tareas que se van asumiendo de manera no sistemática a veces, o que se cristalice también en una función, lo que no anda bien institucionalmente, ¿no? Es decir, aquello que se señala como problema que quede de alguna manera cristalizado en una función que se ocupe como de resolver el problema, ¿no? Que es la mirada que intentamos problematizar. También el desafío es que la mirada institucional tenga un abordaje desde el punto de vista de un desafío colectivo, ¿no? Que se lo piense como un desafío de toda la institución, de los diferentes actores, no solamente de aquellos que se encargan o que asumen un rol más específico, más relacionado al acompañamiento de trayectorias, sino el resto de los actores institucionales. Y por último, muy breve, algo que no surgió de manera demasiado reiterada, pero sí como preocupación y como un interés, esto de la dimensión de la participación estudiantil. Acá tienen mucho también para aportar quienes tienen rol CIPE, digamos, la figura de los CIPE, o la conformación de los centros de estudiantes de nivel superior, de los delegados, y pensar la participación estudiantil como un aspecto muy interesante en relación a los procesos de afiliación, tanto institucional como académico, ¿no? Pensar esa dimensión de la participación estudiantil justamente como una experiencia sumamente relevante. ¿Sí, Caro? Bueno. Está muteada, Caro. Está muteada, Caro. Gracias. Como vimos, en el 2021 logramos hacer un gran balance conjunto sobre problemáticas, acciones y empezar a reflexionar sobre de qué se trata el acompañamiento. Para el 2022 enfrentamos un nuevo desafío que era profundizar en aquello que ya habíamos caracterizado. Caro, perdóname, Sí. Caro. Estamos ahí como
con muy poco tiempo, estoy avisando, tenemos menos de media hora y 10 minutitos más, si queremos ingresar preguntas para que el otro grupo pueda trabajar. 6:30 tenemos que cortar. Bien, dame un minuto y cierro, ¿sí? Para después dejar. En el año 2022 hicimos una profundización entonces sobre esto, apoyándonos en una línea de trabajo propuesta por el INFOD a través de la subsecretaría con el plan de fortalecimiento de las trayectorias estudiantiles, donde implementamos el taller A y un taller B para aquellos que no entraban en este plan de fortalecimiento, vinculado al análisis de los casos y situaciones problemáticas, donde buscamos problematizar y profundizar entonces la implementación de diferentes propuestas que veníamos desarrollando. En el año 2023, después de trabajar en esa profundización, logramos con el equipo y en diálogo con la subsecretaría abrir 2 líneas de trabajo mucho más específicas en un taller de seguimiento donde 2 grandes problemáticas se profundizaron como necesarias para poder trabajar, vinculadas a las cuestiones de la motivación, reflexionar puntualmente sobre esto y también sobre la participación estudiantil. Y por otro lado, empezar a trabajar con los equipos de las instituciones en una reflexión en torno a cómo trabajar con los equipos docentes en el instalar y en revisar las propias prácticas de acompañamiento, en donde se hizo un seminario sobre diseño de espacios de trabajo con colegas. Tenemos mucho más para decir, pero vamos a dar lugar a las palabras y el intercambio y que el otro grupo pueda exponer y cualquier cosa ampliamos. Muchísimas gracias. Bien, gracias. Pasamos ahora, si les parece, al equipo de Observatorio de Prácticas. Bueno, sí, muchas gracias. Bueno, acá estamos los integrantes del equipo y nos parece importante, en primer lugar, contarles que el observatorio tuvo su inicio allá en el año 2020, en ese momento en el que estábamos fuertemente conmovidos, ¿no? Ante la suspensión de la presencialidad en el contexto de la pandemia por el COVID. Y entonces, desde la Subsecretaría de Superior se consideró que era crucial generar alguna instancia de acompañamiento a las instituciones de nivel superior para justamente de manera conjunta pensar de qué manera hacíamos frente en ese contexto a las experiencias de práctica. Entonces, y por supuesto, desde una opción política de cuidado. Entonces, desde aquel momento, desde el 2020 hasta la fecha, con las experiencias vividas en ese año tan particular, que se prolongó también en el 2021, se instaló una dinámica de trabajo a nivel provincial con distintas vías de comunicación, con los institutos de la provincia y con diversidad de acciones que se fueron sosteniendo a lo largo de estos años, y es así que llegamos hasta este 2023, en el que también podemos contarles que durante estos 4 años pudimos ir propiciando encuentros entre todos los actores de la práctica a nivel jurisdiccional, que también pudimos organizar, estamos ya en la siguiente diapo, también pudimos organizar talleres sobre diversas temáticas que considerábamos así importantes trabajar, y de los que participaron profesores de distintas localidades, ¿no? y de diferentes institutos. Hay algo que no dije, pero trabajamos con institutos públicos y también privados de la provincia. En un proceso siempre de ida y vuelta, elaboramos varios documentos orientadores sobre diferentes cuestiones relativas a la práctica,
llevamos adelante también rondas territoriales en diversas localidades de la provincia, y también logramos concretar publicaciones que son en realidad un conjunto de producciones que dan cuenta de estas acciones que llevamos adelante, en la que los docentes, decimos, han tomado la palabra, ¿no? Y también ellos participaron en el blog de la provincia con elaboraciones de propia autoría. Algunas de estas cuestiones nos vamos a referir un poquito después, pero nos parecía importante en primer lugar compartir otras cuestiones. Fer. Bueno, gracias Ale, y bueno, muchas gracias a todos por estar y por acompañarnos. Como decía Alejandra, para nosotros la verdad que todo lo que fue sucediendo a partir de ese año 2020 en adelante significó un aprendizaje, ¿no? muy intenso, y sobre todo un aprendizaje colaborativo. Por eso cuando nos ponemos a pensar en esta, un poco recapitulando todo lo transitado, y cuando miramos todas las acciones, empezamos a pensar un poco en relación a que eso fue posible por la perspectiva que nosotros tuvimos al concebir las prácticas y al pensar la génesis del observatorio de práctica, ¿no? Que era algo una instancia que no se había planteado nunca en la provincia, y que a partir de su instalación fue realmente un acompañante. Recién escuchaba los compañeros de la otra línea, y realmente nosotros podemos hacer la analogía en términos de cómo fue el acompañamiento que se hizo a los formadores, y que fue posible, tal vez la pandemia misma, ¿no? Como un emergente, haya dado un poco las bases para empezar a pensar de otro modo esta cuestión, porque hubo un acuerdo en corrernos de todos los paradigmas que tenían que ver con el aplicacionismo, el tecnicismo en las prácticas, o todos los paradigmas o las perspectivas que no contienen o no tienen en cuenta la diversidad, a la heterogeneidad, las que van más bien por el control o el ajuste al deber ser. Y bueno, porque la pandemia nos invitó a replantear eso y a pensar si eran posibles las prácticas en esas condiciones, y eso automáticamente nos llevó a definir un observatorio de práctica que fue por un enfoque clínico, donde circuló la palabra, que fue por un enfoque reflexivo, un enfoque crítico, porque cada una de las instancias que recién mencionaba Alejandra tenían todo un trabajo colaborativo que entendía la complejidad y entendía las particularidades y las singularidades de cada una de las instituciones del territorio santafesino, que es un territorio muy amplio y que tiene realmente muchas diferencias, y en los institutos eso también se ve reflejado. Entonces, buscar lo común o el lazo común entre todas esas diferencias fue el desafío, y en eso es donde se acompañó a los formadores del campo de la práctica, de una manera que nunca no se había realizado antes, porque se los acompañó en ese proceso de reflexión y en ese proceso de construcción de saberes profesionales que eran necesarios para abordar esa situación tan particular, ¿no? De pandemia y transpandemia. Esperen que avance. Perdón. Entonces, ahí está. Disculpen. Entonces, desde ese lugar nosotros puntualizamos que nuestro trabajo fue en estas 4 claves: una clave problematizadora, una clave colectiva y colaborativa, una clave territorial y situada, y por supuesto una clave política con la que nosotros vamos a cerrar. Así que pensando en esta primera cuestión, que es la problematizadora, como decíamos recién, se nos modificó el espacio de la práctica en función de cómo cambiaron las realidades, las situaciones, los agrupamientos, las posibilidades, las estrategias, y bueno, eso nos hizo buscar otras alternativas, y en esa búsqueda es donde el encuentro con nosotros nos permitió construir dispositivos comunes para la provincia para abordar lo que iba a ser las prácticas en ese año. En la vuelta a la presencialidad y en la transpandemia, eso también fue otro desafío a partir del cual tuvimos que volver a pensar cómo iba a ser ese regreso a las aulas. Si querés, Giselle, podemos conversarlo. Bueno, hola, muy buenas tardes a todos y a todas.
Como siempre para el Observatorio de Práctica es muy gratificante el encuentro y encontrarnos, escucharnos y poder mirarnos dentro de este espacio común. Si querés, Fer, ir pasando las imágenes. Desde el Observatorio de Práctica compartimos el proceso del campo de la práctica como uno de los espacios donde las profundidades de las prácticas fueron interpeladas y fueron interpelativas a lo largo y a lo ancho de la provincia de Santa Fe. Es desde allí donde surgieron nudos problematizadores, podemos pensarlos a modos de tópicos, podemos pensarlos a modos de matriz, en cuanto fueron tópicos que nos permitieron problematizar en sí mismo el campo de las prácticas desde las profundidades, desde los surcos y principalmente desde los intersticios, porque es allí en esos intersticios donde habitaron y se alojaron las diversas demandas de las instituciones, demandas a partir de la cual se realizaron distintas líneas concretas de acción, como decían Alejandra y Fernanda, que fueron líneas donde los protagonistas principalmente fueron los propios actores. Es allí donde surgieron emergentes analíticos. Estos emergentes que fueron construyéndose y reconstruyéndose a partir de diversas versiones de la práctica. Por lo tanto, para nosotros las problematizaciones que fueron escuchadas y fueron trabajadas y recreadas desde el observatorio fueron problemáticas que generaron movimientos, no solamente al interior de las instituciones, sino también en diálogo con las diversas instituciones asociadas y también los diversos escenarios y lenguajes sociocomunitarios. Para nosotros desde el campo de la práctica, desde los diversos dispositivos, una de las cuestiones que más nos interpelan fueron las tensiones, tensiones que fueron dialogadas, abordadas y tramitadas dentro de los talleres, dentro de las rondas, pero principalmente como un espacio de escucha y un espacio de intercambio permanente. Es desde allí donde la problematización apareció como un escenario gramatical. Nosotros hablamos desde el campo del observatorio no solamente de las gramáticas, de los diferentes diseños de prácticas, sino también las posibilidades de generar nuevas construcciones coreográficas, es decir, diferentes formas, movimientos de intercambio. Por eso, una de las cuestiones que para nosotros fue nodal tuvo que ver con el retrabajo de las problematizaciones que aparecieron como demanda dentro del escenario de los talleres. Estas prácticas que fueron interpeladas, estas prácticas que fueron habitadas por distintos dispositivos, nosotros los tomamos como insistencias de los nuevos escenarios, ¿sí? Esta situación pandémica, otras pandémicas, generaron la posibilidad de que las nuevas gramáticas y lenguajes corporales, lenguajes de sonidos, lenguajes de formas de encuentro con el conocimiento, fueran insistiendo y pudieran tener la palabra, pudieran tener un nombre, pudieran tener versiones, pudieran tener diversos tipos de escrituras. Que esta escrituración de la práctica se fue elaborando y construyendo entre todos dentro de este proceso que decíamos que fueron los procesos de los talleres. Otra de las cuestiones que fueron nodales para nosotros es abordar los intersticios de las prácticas, donde las articulaciones entre los institutos de formación docente, con las diversas escuelas asociadas, y hoy estamos hablando de diversos escenarios sociocomunitarios, fueron alojados allí en esos intersticios la posibilidad de que los docentes, los estudiantes y los docentes coformadores puedan de alguna forma ir elaborando distintos lenguajes de las prácticas. ¿Por qué no hablar de interrupciones? Estas interrupciones que son propias del tejido social, que fueron ingresando de manera abrupta en algunos casos, pero también en otros casos como oportunidades. Estas interrupciones, estas crisis que fueron interpelando las prácticas, que generaron la posibilidad de escriturar diversos lenguajes. ¿Por qué no hablar de inquietudes? Estas inquietudes que dialogaban permanentemente en los escenarios del trayecto de la práctica y que fueron escuchadas y fueron habitadas también dentro del observatorio.
Y para finalizar estos nudos problematizadores, nos parecía importante poder hablar de las inauguraciones. Inauguraciones de nuevos formatos, de nuevos diseños que tuvimos dentro del observatorio, pero que principalmente fueron pensados y organizados en función a las demandas de los profesores de práctica, de los docentes coformadores y también principalmente de todas aquellas problemáticas que hicieron síntoma y que hicieron eco en los emergentes que se ubicaron en los nudos problematizadores de la práctica. Así que para nosotros una de las claves que fuimos tramitando durante esta historia del observatorio tuvo que ver con los nudos problematizadores o los puntos críticos, las tensiones que nos acompañaron como pensadas desde una gran oportunidad de tramitación y de simbolización, porque es allí, en los talleres, donde se generó el espacio de sublimación, ¿no es cierto?, este espacio de construcción colectiva y recreativa. Así que desde allí nosotros lo pensamos en los nudos problematizadores. Si querés, Fer, continuar o Euge. Gracias. Gracias, Giselle. Gracias también por esta oportunidad de poder compartir esta experiencia desde la provincia de Santa Fe, cómo la estamos llevando adelante, ¿no?, en todo este tiempo, y ustedes allí con las imágenes que han ido compartiendo, que están pudiendo apreciar, pueden ver la diversidad de actividades, pueden ver la diversidad de propuestas, de estrategias que se han llevado adelante a partir de este espacio que es el Observatorio de la Práctica, que como venimos analizando y poniendo en valor este trabajo, no solo desde la problematización, como recién nos hacía pensar y profundizar Giselle, sino también entendemos desde un lugar de una práctica o de un espacio de trabajo colectivo y colaborativo. Porque en las distintas acciones que se llevaron adelante desde el observatorio, siempre la modalidad fue de generar espacios de escucha, espacios de intercambio, que permitan la circulación de la palabra para poder así reposicionar a los profesores, específicamente el profesor de práctica, no solo como productores de práctica y específicamente a los practicantes, a los estudiantes en el nivel de formación, sino como verdaderos productores y no solo reproductores de su propia práctica. Conscientes de que esto fortalece una identidad docente, entendida como una construcción responsable. A partir de todas estas propuestas se generaron documentos orientadores. Estos documentos partían siempre de estos intercambios que ustedes pueden ver en estas imágenes, que fue un intercambio muy rico, constructivo, y en la misma dirección se fueron generando publicaciones que intentamos presentar las voces y las presencias de cada uno de los participantes, de quienes pudieron formar parte de estos talleres, a modo de autoría de la palabra y del pensamiento docente, ¿no?, tomando palabras de Isabel Requejo, que se ponen de manifiesto en sus prácticas y en sus producciones reflexivas sobre ellas. Desde ese punto de vista, consideramos que este espacio del observatorio tiene una característica de colectivo y colaborativo. También algo que fue identitario y que lo marca al observatorio como un espacio situado y con características de territorial, porque en todas las reuniones, tanto jornadas, talleres, las rondas, por ejemplo las rondas las hemos denominado rondas territoriales, hemos ido al encuentro de los formadores y de los distintos profesores del campo de la práctica, y poder así valorar la diversidad de institutos de formación docente que existen en la provincia de Santa Fe, cada uno de ellos con sus singularidades, con sus características regionales, que aportan rasgos idiosincráticos particulares, pero que también encuentran puntos comunes. Todo ello se pudo poner en clave reflexiva, contribuyendo a pensar las prácticas de una manera bien situada, tanto en situaciones de presencialidad como de virtualidad.
encontrando esas diferencias regionales, porque participaron docentes de toda la provincia, tanto del norte, del sur, aún de lugares más alejados de los grandes centros urbanos. Encontrando también diferencias institucionales, disciplinares, que nos permitieron encontrar presencia y mirada desde la extranjería, podríamos decir, ¿no? Que nos hizo y los hizo pensar desde otro lugar, tanto sus propias representaciones como sus propios modos de accionar. Y esto habilitó valoraciones que se reconocen sobre lo propio, a veces no estaban reconocidas, se pusieron en valor, se visibilizaron y pudieron tomarse como propias, pero también valoraciones hacia lo ajeno. Y de esta manera se abrieron reconocimientos a nuevas posibilidades. Cabe mencionar también en este caso la cantidad de propuestas en relación a los talleres que se fueron llevando adelante en todo este tiempo, donde la casi totalidad, podríamos decir, de los profesores del campo de la práctica estuvieron presentes en estos talleres de la provincia de Santa Fe. Organizamos 9 talleres, tanto para institutos de gestión oficial como de gestión pública, donde se tomaron diferentes ejes, y esos ejes surgieron a partir del trabajo con los propios profesores, formadores, y a partir también de las necesidades que fueron surgiendo a lo largo de este tiempo, porque uno de los talleres, que fue muy interesante, lo llevamos adelante con egresados, de los egresados que han terminado en la distancia, ¿no? En tiempo de pandemia, y allí también estuvimos acompañando a esos estudiantes que comienzan a transitar el sistema educativo. Los talleres giraron alrededor de la dimensión social de las prácticas docentes, la dimensión institucional, la dimensión subjetiva, retos de la complejidad, un taller muy interesante que congregó alrededor de la reflexión sobre la evaluación, repreguntarnos como formadores del campo de la práctica, y también actualmente estamos llevando adelante un taller que tiene que ver con una producción colectiva, de un taller escritural, que pone foco en los escenarios diversos, en las prácticas específicas en escenarios diversos y sociocomunitarios, en contextos sociocomunitarios. Esta potencia del taller hace que podamos pensar el campo de la práctica más allá desde el aula. Este espacio del observatorio lo hemos constituido verdaderamente e intentamos y tratamos a diario de constituirlo en una verdadera comunidad de aprendizaje, una comunidad que sea abierta, una comunidad participativa, flexible y reflexiva, que permita, como ustedes habrán visto allí en las distintas imágenes, la participación de todo el colectivo de docentes santafesinos, pero fundamentalmente pensando y haciendo foco en el campo de la práctica como es su origen y la necesidad que dio origen a este observatorio. Así que para ir cerrando, en estos ejes, estas claves que hemos pensado esta presentación, les dejo la palabra a las colegas para que puedan pensar desde la línea o la clave política del Observatorio de la Práctica. Sí, nada más que agregar o poner énfasis de que cada una de las acciones que llevamos adelante lo hicimos con conciencia de que son acciones políticas, si es que por política estamos entendiendo esto que siempre va en el orden de lo común, de poder pensarnos en común, y de asumir entonces en ese sentido el rol protagónico que nos corresponde, ¿no? Entonces estamos convencidos de que de trabajar, que en la medida en que trabajamos desde esta opción, esto tiene efectos formativos muy importantes en los profesores y en estudiantes. Y efectivamente esto fue direccionando cada una de las líneas. Como decía, la verdad que lo que nosotros recibimos como devolución de los formadores de santafesinos
tiene que ver con esto, con la posibilidad que hemos tenido de encontrarnos, de transitar juntos este camino, de poder construir colectivamente, de generar proyectos, de sostenernos en las situaciones que han sido tan críticas para todos. Y bueno, desde ahí es donde se piensa esto de poder armar lo común, de armar lo colectivo, de armar un proyecto que a todos nos contenga, incluso en todas las diferencias y los conflictos, ¿no?, que se presentaron, porque estos espacios también no son espacios de una armonía absoluta, sino que también surgen miradas diferentes, perspectivas diferentes, posiciones diferentes, y es muy interesante lo que se produce en esa discusión, como también surgen muchas cuestiones que hilan, ¿no?, que hacen una trama, y que sorprenden, porque como decíamos antes, nos encontramos del norte, del sur, de la provincia, de una manera inédita, y entre todos vamos encontrando aquellos puntos sobre los que nosotros queremos trabajar y sostener la tarea de la formación en el campo de la práctica. La instancia, creo que por eso queríamos mostrar las imágenes y los videos que tenemos, habla de eso, ¿no? Habla de un posicionamiento democrático, habla de garantizar derechos, que es lo que siempre sostenemos desde la provincia, habla de una posición política clara, tanto lo que escuchamos de los compañeros como me parece lo que escuchamos ahora, donde se construye a partir de las voces de todos, donde se celebran las diferencias y se encuentran los puntos en común. Así que, bueno, espero que la experiencia que nosotros hemos transitado haya podido ser comunicada de una manera en que se interprete, porque esa era nuestra, la intencionalidad que teníamos en hacerlo de esta manera, que a lo mejor apareció un poco desordenada, pero que nos permitía por ahí mostrar la riqueza, ¿no?, que tiene la tarea. Así que bueno, muchas gracias a todos por escucharnos, y abrimos el espacio de las preguntas, solamente cerrando con una frasecita que aquí tenemos de Lawrence Cornu, que nos pareció que daba la idea de por dónde vamos. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Comentarios en el chat de la cantidad de trabajo que llevan estas líneas. Todos como coinciden en esto, ¿no? Como me parece que nos mostraron un trabajo muy intenso, muy bien, además documentado, me parece, ¿no? Así que bueno, esos son los comentarios que aparecen, y no sé, hay espacio para preguntas, para hacer comentarios. Lo que sí les pido que si levantan la mano, hacemos una cosa más ordenada, aquellos que quieran, no sé, preguntar, comentar, ¿sí? Tenemos unos minutos todavía. Leo algunas cuestiones en el chat mientras se deciden las preguntas, si van a preguntar. Participé de algunas propuestas del observatorio, excelente trabajo. Cuánto trabajo potente, cuánto para compartir entre la docencia santafesina y más, diría yo. Bueno, claras las exposiciones, hermoso y arduo trabajo colaborativo. No sé si no hay preguntas. Y lo que habíamos pensado... Querías decir algo, Pati. Sí. Sí, tanto con el equipo del observatorio como con el equipo de sostenimiento, que este espacio que nos queda puede ser de comentarios, no necesariamente preguntas, porque acá en la sala hay varios de los colegas que, bueno, creo que están comentando. Que participaron, claro. Que participaron de los espacios, entonces también está abierto para estos comentarios, ¿no? A mí mientras... Sí, yo quería agradecer a los dos equipos por el trabajo territorial. El trabajo territorial me refiero a tener siempre el oído en las gramáticas institucionales, en el territorio, esto de ir
recreando y repensando las propuestas en función del trabajo realizado. Eso me parece que fue una potencia de ambos equipos. Sí, Ale. Sí, no, lo que quería decir era que justo en relación a esto que está diciendo Patricia y que antes había expresado Fernanda cuando decía, bueno, no todo siempre es armónico y todo, cuando uno se mete a trabajar, ¿no es cierto?, o decide trabajar en esto de las polifonías de voces, como decimos, se dice poéticamente muy lindo, pero en territorio es todo un desafío. Y la verdad que sentimos que quizás lo más productivo estuvo y sigue estando, porque ahora en este taller que estamos llevando adelante, que nos hemos desafiado a llevar adelante en un proceso de escritura colaborativa, estamos en ese punto también, poder pensar en torno a lo común, en el medio de las diferencias y haciendo lugar a esas polifonías, bueno, es maravilloso y también es dificultoso, pero estamos absolutamente convencidas del valor que eso tiene, ¿no? Y creo que de los aprendizajes que va generando. Quería agregar eso, nada más. Gracias, Ale. Acá Daniela Lombardelli, que dice que le gustaría hacer un comentario, bueno, y no encuentra la manito, así que la habilito. Daniela. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Simplemente agradecer estos espacios de reconstrucción de estos recorridos tan potentes en un contexto tan particular como hemos vivido. Y bueno, yo hablo por la experiencia que conozco, pero Santa Fe tuvo cintura y capacidad de acción a la hora de salir adelante en un contexto adverso. Y como todo, como sucede con estas cuestiones, cuando uno va construyendo y creando de donde no había nada, construir algo, como se hizo en este contexto, los resultados son sumamente potentes y además producen aprendizajes como lo estamos viviendo hoy en día, vueltos a la presencialidad, digamos, y trabajando comillas, en un estado de normalidad, en una situación de normalidad, podemos ver cómo se siguen produciendo acciones colaborativas, acciones que trascienden el espacio de las oficinas de los funcionarios y que realmente producen este entramado de trabajo colaborativo que nutre a las instituciones. Yo soy de una pequeña localidad del sur de la provincia, y realmente, bueno, más allá de recoger el valor que hoy tiene, bueno, esto que estamos haciendo, el uso de las tecnologías, para poder encontrarnos, estando en tan diversos puntos de la geografía santafesina, además pudimos producir y seguimos produciendo, como decía ahí, estoy en el grupo de las líneas de trabajo de acompañamiento a las trayectorias, ahora estoy en trabajo con colegas, y también estamos trabajando con la gente del observatorio que nos va acompañando a todos los institutos y a todos los docentes y compañeros y compañeras que estamos en las instituciones a lo largo de la dificultad de la pandemia, pero además estamos trabajando en este taller escritural del que hablaba María Eugenia Mena, y bueno, es sumamente interesante y sumamente potente poder pensar en la posibilidad de participar de esto. Yo soy una participadora serial, a mí me gusta estar en todos los lugares que se pueda, porque uno aprende de los que saben, y aprende del intercambio, y aprende de los colegas, así que desde ese lugar también es siempre sumamente valioso, y por eso mi agradecimiento a este modo de trabajar, de que el sistema, en este caso soy de gestión privada, pero no importaron las gestiones de origen, sino la voluntad y la actitud, que también tiene que ver con un posicionamiento político, para pensar en términos de lo que estaban hablando, finalizando la alocución las compañeras, digo, pensar esto de democratizar los procesos de formación, que es en lo que estamos todos los que aquí estamos presentes. Así que muchas gracias.
Bien, acá Valeria Engler hace una pregunta en la que yo también me voy a anotar, pondera las dos propuestas, las dos exposiciones, y pregunta si se podría ampliar lo de la participación estudiantil como experiencia de afiliación. Me parece que es una pregunta para trayectorias, ¿no? Sí, y que la va a retomar seguramente tanto Silvina como Santiago, porque están trabajando actualmente en un taller donde van a desarrollar en esa línea, pero destacar, antes de darle la palabra, que Valeria ya en el 2021 venía planteando el tema de la participación estudiantil y del lugar y el rol que tiene clave los centros de estudiantes en la construcción de pensar el sostenimiento de las trayectorias, y que cómo a partir de eso que fue planteado en el 2021, fuimos creciendo como grupo, tanto con Santiago como con Silvina, en ir pensando y en ir situándolo, y hoy termina siendo un tema de debate en el espacio de Excelente. trabajo, ¿no? Así Bien. que, bueno, Silvina, Santiago, ustedes. Empiezo, Gracias. Santi, y vos. Dale. Sí, yo ¿Más? menciono brevemente, porque es algo que fue apareciendo desde 2021 en los talleres que fuimos dando y después con los otros talleres a partir del acompañamiento de acciones concretas. Pero en principio surgía como, digamos, en los lugares, en las instituciones se pudieron conformar, por ejemplo, centro de estudiantes o cuerpo de delegados, ponderaba mucho justamente la participación de los estudiantes, no solo en las dinámicas específicas de lo que a veces un centro de estudiantes organiza en relación a inquietudes que ellos mismos van desarrollando, sino acompañando también iniciativas que tenían que ver con estas acciones de acompañamiento. Entonces, o sea, por un lado, en relación a esto que, bueno, lo de afiliación tal vez Silvi lo va a desarrollar más, pero también cómo digamos, esa participación hacía que se fueran apropiando de esa cultura institucional, de lo que las instituciones ofrecían, de lo que los actores institucionales estaban ofreciendo, pero además, por ejemplo, se ponderaba esto de cómo algunos estudiantes más avanzados que participaban en el centro de estudiantes o en cuerpos de delegados, también intervenían en algunos dispositivos de acompañamiento, como puede ser tutorías entre pares, o en pensar ese diseño o los destinatarios de esas acciones, o pensar un poco la definición de las problemáticas, o algo que apareció y que era muy interesante, era el momento de pensar la difusión o la comunicación de esas acciones de acompañamiento, que era una dimensión que apareció muy tempranamente en los talleres, que no tenía que ver solo con el diseño o con digamos, ofrecer el espacio, sino cómo se comunicaba. Por ejemplo, la participación de los estudiantes ahí, en decir, bueno, la estrategia de comunicación podría ir por este lado, podemos ofrecer no sé, el Instagram o las redes sociales del centro de estudiantes aquellas redes en las que los estudiantes están mirando todo el tiempo, acompañar nosotros en alguna estrategia que tenga que ver con, no sé, la producción de flyers, la convocatoria de estudiantes, etc. Entonces, como había algo propio, digamos, de la experiencia estudiantil relacionada a la participación, pero además eso articulado con las acciones de acompañamiento que se estaban generando desde las instituciones. Bien, y yo sumo brevemente un par de cuestiones. Por un lado, que es algo que la subsecretaría visualizó y por eso para este año nos propuso que los coordinadores CIPE de la provincia participaran de los talleres de sostenimiento de las trayectorias. Está siendo una muy linda experiencia en ese sentido. Y en relación a la posición conceptual con la que nosotros fuimos trabajando, tiene que ver que el proceso de afiliación a la vida institucional y a campos profesionales específicos es un proceso que implica llegar a ser parte, llegar a ser miembro, participar activamente en eso y corrernos de la mirada de los y las estudiantes como objetos de nuestras intervenciones y pasar a considerarlos como partes de esos diálogos y de esas construcciones colectivas que se van armando. Un ejemplo, un taller que estuvimos trabajando hoy, como en jornadas institucionales el año pasado se decidió consultar a estudiantes qué temáticas quisieran que sean abordadas, y cómo en las que se están diseñando para el año que viene ya se está pensando
en proponerles a estudiantes que ellos diseñen una serie de talleres y que ellos los brinden a todo el colectivo institucional. Bien, dejo aquí para dar lugar a otras personas. Acá hay una pregunta acerca del centro de estudiantes que plantea Andrea. Dice si el mismo debe ser considerado como dependiente de la dirección o bien totalmente autónomo a la dirección. No sé ahí a quién está planteado este interrogante. Lo dejo por ahí. Sí, en realidad, si Andrea es de la provincia de Santa Fe, que estimo debe serlo, por la pregunta, se podría comunicar, tiene que ver con lo que se establece, hay una ley de centros de estudiantes hace muy poquito en Santa Fe, hace muy poquito que ha salido, pero también el área que trabaja esto desde la subsecretaría es políticas estudiantiles, que está a cargo de colegas y de los CIPES, no sé si su instituto tendrá CIPE, Coordinador Institucional de Políticas Estudiantiles, si no, están los referentes de políticas estudiantiles, que son Lucía Rossi en los circuitos del sur, y Tobías Prudelli en los circuitos del norte. Si esta persona no tiene el contacto, se comunica con su supervisor y se los pasamos. Hay referentes de políticas estudiantiles que ayudan a trabajar estas cuestiones en la institución. Bueno. Después, Pili, quería hacer un comentario nomás, si no hay otra intervención. No tengo más. Hice como una selección de comentarios como bien. Parecidos y luego estas preguntas. Solo compartir, es un dato nada más. Analía Varela planteaba digamos, la importancia de trabajar con las trayectorias y también si era muy interesante trabajar en talleres con escuelas asociadas destinados especialmente a docentes coformadores. Quería compartir que en el año 2022, en las diferentes acciones que estuvimos viendo en el marco del plan de fortalecimiento a las trayectorias, hubo algunas experiencias de institutos que este asunto vinculado a las trayectorias y al sostenimiento también fue siendo analizado para introducirlo como parte de los asuntos de la formación docente para los otros niveles, ¿no? Por ejemplo, específicamente para el nivel secundario, ¿no? Se planteó como un asunto a reflexionar y a revisarlo en el campo de las prácticas para que pueda llegar a ser instalado, cosa que me pareció una experiencia muy interesante de cómo lo trabajaron, porque fue articulado también y discutido con la escuela asociada, ¿no? Entonces es una experiencia significativa, como repercute y va más allá de eso, ¿no? Solo para compartirnos. Gracias. Bueno, gracias. Bueno, sí, vamos cerrando. No sé, Patricia, si querés decir algo más. Bueno, simplemente agradecer a la UNIPE, a la semana esta de invierno, a la semana UNIPE de invierno, por la posibilidad de compartir con colegas de todo el país las experiencias de las jurisdicciones, en nuestro caso de Santa Fe. Agradecer a los colegas de los equipos por el trabajo siempre pertinente, situado, en clave política, y fundamentalmente también agradecer al colectivo de la educación santafesina, que en realidad la construcción es colectiva, o sea, si bien desde la jurisdicción, desde la política macro, se piensan y se diseñan líneas generales, nosotros la concebimos colectiva y en el sentido que conversamos hoy, o sea que agradecer a los colegas por esta construcción colectiva. Bueno, si les parece, bueno, me sumo a esos agradecimientos, especialmente a los expositores y expositoras, y a quienes participaron en esta mesa, saludarlos, saber que te estaban preguntando, esta grabación queda luego en el compendio de la semana de UNIPE virtual, que estará disponible para que luego se pueda visitar, ¿no? Cada una de las aulas de las mesas. Así que bueno, de mi parte agradecerles y ya estamos dando cierre, si les parece, a esta reunión.
Entonces quedamos así, gracias a todos, gracias Patricia, y Bueno, seguimos viendo. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.